Este sería el código, el pseudocódigo que tomé de un video de YouTube. Inicialmente lo colocaron en C++, yo lo pasé a PCInt. Me parece que es más fácil de construirlo y entenderlo en este programa. Este que aparece acá sería el proceso principal. En el proceso principal definimos la cantidad de discos, la torre 1, torre 2 y torre 3. Le preguntamos al usuario con cuántos discos quiere jugar y finalmente hacemos un llamado al algoritmo de Hanoi. ¿Cómo se compone el algoritmo de Hanoi? El algoritmo de Hanoi está definido en este subproceso. Tiene 4 parámetros: la cantidad de discos, la torre inicial, la torre de origen, la torre que vamos a usar como torre auxiliar y finalmente la que ocupa la última posición sería la torre de destino. Cuando la ejecutamos, primero evalúa si la cantidad de discos es igual a 1. Si la cantidad de discos es igual a 1, es sencillo, sencillamente él dice: páseme el disco de la torre de origen a la torre de destino final. Si no es así, entonces va a hacer un llamado nuevamente al algoritmo de Hanoi, me lo va a evaluar para toda la cantidad de discos excepto el último disco, excepto el disco más grande, o sea, me lo va a llamar para n-1 disco. Estos me los va a mover de la torre de origen a la torre 2. De la torre de origen a la torre 2. Después de esto, el último disco que me quedó lo voy a mover de la torre de origen hacia la torre de destino final, que sería la torre 3. Y finalmente vuelve y me hace un llamado al algoritmo de Hanoi y me coge todos los discos, los n-1 discos que moví a la torre 2. Como ahora tengo todos los discos en la torre 2 o en la torre auxiliar, me los va a mover de la torre 2 a la torre 3, que sería la torre de destino final. ¿Cómo funciona? Vamos a correrlo acá. Comenzamos. Vemos que se empieza a resaltar en verde cada una de las líneas que están en ejecución. Aquí ya nos pide con cuántos discos queremos jugar. En esta parte le decimos que nos debe explicar en detalle paso a paso. Nos apareció un recuadro azul, un cuadro amarillo acá abajo, en el que nos va a colocar las instrucciones de lo que se está ejecutando línea por línea, así que es muy importante para poder comprender el paso a paso del algoritmo. Le decimos entonces que inicialmente quiero jugar con 2 discos. Avanzamos. Nos dice acá abajo que estamos en la línea 21 y que se va a invocar el subproceso de Hanoi. Efectivamente, vamos siguiendo la línea amarilla, que es la línea que está, la línea que está señalada con la flechita amarilla, es la línea que está en ejecución en ese momento. Entonces, llama al subproceso Hanoi, evalúa si la cantidad de discos es igual a 1, la cantidad de discos no es igual a 1, como el resultado es falso, se sigue por la rama si no o else en otros lenguajes de programación. Se invoca el proceso de Hanoi, se invoca este proceso de Hanoi que está en la línea 5. Y acá pues lo que le estamos diciendo es: muévame por favor los discos de la torre 1 a la torre 2, que sería la torre auxiliar. Efectivamente, me mueve el disco de la torre 1 a la torre 2. Vuelve acá a la línea 6. En la línea 6 me está diciendo: mueva el último disco que le quedó de la torre de destino, perdón, de la torre de origen a la torre de destino final. Y finalmente entra a la línea 7. Vuelve a hacer un llamado al proceso de Hanoi. Aquí me está diciendo: los discos que yo tenía en la torre 2 o en la torre auxiliar, me los mueve por favor de la torre 2 a la torre 3, a la torre final. Él entra, evalúa, ve que definitivamente la condición es verdadera, me mueve el disco de la torre de origen, que en este caso sería la torre 2, porque ya todos los discos los tenemos en la torre 2, hacia la torre 3.
sale del subproceso, sale de sí, entonces vuelve a salir del subproceso y finaliza el algoritmo.